tardes, dependiendo de la hora que te encuentres viendo este video. Y pues vamos a dar pie al mundo de las redes. Esta primera parte consta de 4 partes, vamos a leerlas. Protocolo de capa física, medio de redes, protocolo de la capa de enlace de datos y por último y menos importante, control de acceso al medio. Entonces, este es un tema introductorio para ver de qué trata esto de las redes. Tenemos que, bueno, la capa física consta de 2 partes muy importantes. Vamos con la primera. Y tenemos los tipos de conexión. En tipos de conexión tenemos 2, ya sea el medio, la conexión física o la conexión inalámbrica. Aquí tenemos un ejemplo de conexión física, que es el ejemplo de la computadora conectada mediante un cable a un router o switch, cualquiera de esas cosas, y pues lo hace mediante el cable. Y también tenemos la conexión inalámbrica, que más adelante lo vamos a ver. Esta se propaga mediante ondas de radio o de microondas. Después tenemos las tarjetas de interfaz a red. Y bueno, haciendo un poco de lectura, decimos, las tarjetas de interfaz de red conectan un dispositivo a la red. Eso es todo. Aquí en la imagen de la computadora, pues tenemos que está el conector el conector hembra de Ethernet y conectado un pin RJ45. Y pues aquí va el cable, ¿no? Hacia donde va nuestro router que proporciona el internet. Y eso sería todo. Y ahora vamos al siguiente tema, que sería protocolos de la capa física. Igual son 3 puntos importantes. Vamos con el primero. Tenemos la capa física. Bueno, la capa física es la que se encarga de proporcionar el medio y los datos en forma de bits, porque como aquí lo dice. La capa física del modelo OSI proporciona los medios de transporte de los bits que conforman una trama de la capa de enlace de datos. En bits va a ser en la manera en que van a viajar nuestros datos. Siguiendo al siguiente tema, tenemos los medios de la capa física. Y como los medios los medios son todos los cables y todo aquel que hace conexión hacia nuestra topología de una red. Y tenemos 3 tipos de conexiones. La primera es cable de cobre, y el cobre emite la señal a través de impulsos eléctricos a través del mismo. Y tenemos la fibra óptica, y la fibra óptica transmite su señal a través de impulsos, pero no de electricidad, sino esta vez lo hace de luz. Lo hace de luz mediante ya sea un láser o un LED. Y por último tenemos la conexión inalámbrica, y la señal la transmite en patrones de radio, así es como transmite su señal, o de microondas. Bueno, aquí tenemos los estándares de capa físicas, y pues aquí, bueno, más que nada nos hace referencia de que hay organizaciones formadas por ingenieros en informática que se encargan de los estándares, son como reglas, por así decirlo. Dando pie al siguiente tema, entramos a la parte de medios de red y pues vamos con el primer tópico. Y es el cableado de cobre no blindado. Este es bueno, aquí explicando la imagen. Aquí en la parte de fuera es la envoltura, es lo que protege a nuestro cable. Aquí en esta parte, donde tenemos aquí el cable trenzado, protege la señal contra interferencias. Es decir, que gracias a este enlace entre los cables podemos tener una señal fuera o libre de interferencias. Y por último tenemos el aislamiento de plástico codificado por colores. El aislamiento de plástico bueno, recubre al cable y es para identificarlos, y a la hora de hacer un cable de red no equivocarnos y hacer otro tipo de cable. Después tenemos las propiedades del cable UTP, y dice: la anulación y el cambio de número de vueltas por par de hilo es alguna de las propiedades.
Y los estándares de cableado UTP pues son de categoría 3, de categoría 5 y categoría 6. Este primero se utiliza básicamente nada más para llamadas telefónicas o aspectos de hacer conexiones que tengan que ver con la telefonía. Y el de la categoría 5 y el de la 6 se utiliza ya para dar acceso a la red, porque esos cables ofrecen un mayor ancho de banda y a una mayor velocidad. Aquí tenemos los tipos de cable y por el momento mencionaremos dos, que es el cable directo Ethernet y el cable cruzado Ethernet. El primero pues lo hacemos conectando los extremos, que un extremo sea, bueno, más bien que los dos extremos sean del tipo A o del tipo B. Estaremos haciendo un cable directo. Y en el cable cruzado, un extremo tiene que ser de tipo A y otro de tipo B. ¿Y para qué sirve la aplicación? Bueno, pues el cable directo, bueno, vamos a leer. Conexión de un host de red a un dispositivo de red, como un switch o un concentrador, es decir, dispositivos diferentes. Y el cable cruzado conecta dos hosts de red, conecta dos dispositivos de red intermediarios, un switch a un switch o un router a un router. Y pues concluimos que son dispositivos iguales. Bueno, y aquí tenemos los conectores UTP. Aquí en la parte de arriba son conectores RJ45 y pues son los extremos del cable de red. Y abajo es un socket para RJ45 UTP. Más que nada lo podemos ver como un conector macho y un conector hembra. Igual cada quien tiene sus diferentes aplicaciones, dependiendo del caso, puede ser el tipo de conector. Y bueno, después tenemos las propiedades de los medios inalámbricos. Y pues como, bueno, vamos a destacar una y como la más importante, que es la transportabilidad. O sea que no tenemos que depender de un cable para tener acceso a la red. Y esto a su vez también tiene desventajas, que más adelante, las veremos. Tenemos tipos de medios inalámbricos. La primera es la que ya todos conocemos, la red Wi-Fi, que se propaga igual por ondas de microondas, y así es como dispositivos como celulares, tabletas o cualquier cosa que tenga un estándar Wi-Fi acceda a la red. Después tenemos Bluetooth. Bluetooth ofrece una conexión máxima nada más como de 20 metros, y es obligatorio que dos dispositivos se emparejen, por eso se le llama tipo de conexión personal. Y la última red es la red WiMAX. Es una red que, bueno, o está en desarrollo o no la han desarrollado a su tope, porque nos ofrece un mayor rango que el Wi-Fi, un mayor rango de cobertura y una mayor ancho de banda, traduciéndola en una red Wi-Fi, pero con vitaminas. Bueno, aquí tenemos propiedades, pero por propiedades de quién. Son las propiedades de la fibra óptica. Bueno, la fibra óptica tiene como propiedad transmitir datos a través de distancias extremas y a anchos de banda mayores que cualquier otro medio de red. O sea, esta es una tecnología muy superior, pero a su vez muy cara. Aquí tenemos el diseño de un cable de fibra óptica. Tenemos la envoltura, que es lo que lo protege de los golpes. Material de refuerzo, esto lo protege de los tirones o también de algunos golpes pequeños. El buffer y la cubierta, tenemos como la cubierta es de un tipo de aleación que es reflectante, y hace que, como reflectante, al momento que es proyectado el láser o el haz de luz a través del cable, esta cubierta reflectante hace que esté rebotando una y otra vez,
para que llegue a su destino. Y pues tenemos el núcleo. El núcleo suele ser de tipo de cristal o últimamente es sintético. Bueno, tenemos tipos de medios de fibra óptica. Tenemos la fibra óptica monomodo y la fibra óptica multimodo. La primera nos dice, consta de un núcleo muy pequeño y emplea una tecnología láser. Y esto quiere decir que es muy costoso. A la hora que decimos que es láser, es una tecnología más eficaz. Y la fibra óptica multimodo, su núcleo es de mayor diámetro y su haz de luz es transmitido por un diodo de LED. Y aquí abajo tenemos lo que sería como una diferencia. Ahorita la ponemos. Y dice, cuanta más dispersión existe, mayor es la pérdida de potencia de la señal. Y aquí el que tiene menos dispersión es la fibra óptica monomodo, porque su núcleo es muy pequeño y no permite que rebote la señal tantas veces como lo haría en una fibra óptica multimodo, que es un poco más gruesa que la monomodo, y pues esto hace que disperse la señal y a su vez pierde la potencia. Como siguiente punto tenemos el protocolo de capa de enlace de datos y pues veamos qué es. Bueno, la capa de enlace de datos pues es uno de los puntos con mayor importancia porque se traduce en empaquetar y enviar los paquetes para que sean leídos por otros protocolos. Y aquí destacamos como una de sus principales características y dice así, recibe y dirige paquetes a un protocolo de una capa superior y el otro lleva a cabo la detección de errores. Este último siendo muy importante porque así vemos en qué parte hay pérdida de información. Y en temas de subcapas tenemos dos subcapas. La primera es el control de enlace lógico, LLC, y la segunda, control de acceso al medio, es MAC. Y bueno, lo conocemos todos como una dirección MAC. Bueno, tenemos que la primera se comunica con las capas de red para adquirir información, y la dirección o lo que es viene siendo control de acceso al medio, MAC, es la que va a proporcionar un direccionamiento de la capa de base de datos y acceso a varias tecnologías de red. Va a ser como nuestro portero de la fiesta, que tú entras o tú no. Bueno, aquí tenemos el siguiente tema, es control de acceso al medio. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo, como nos preguntamos cómo puede llegar información que es enviada desde de París hasta otro país como Japón. Y bueno, del primer punto, que es el usuario, esa información viaja al router y el router a través de los protocolos entrama, es decir, encapsula y envía por los medios. Tenemos el medio, tenemos antenas y satélites, viaja la señal y es recibida otra vez por un otro router, en este caso en un router que esté en Japón. Lo lee, lo desencapsula y lo envía al usuario final, que ya estaría haciendo en la computadora en Japón. Y es a lo que hace referencia a ese tema. Bueno, como siguiente tema tenemos el control de acceso al medio y pues también vamos a ver de qué se trata esto. Tenemos las tipologías y como tipologías hay que destacar que tipología es la estructura de cómo se crea o creamos una red. Aquí tenemos el ejemplo. Bueno, esas líneas negras vienen siendo cables y de esa manera en cómo estructuramos esta red, a esto se le llama tipología. Bueno, y el control de acceso a los medios es dictaminado por las reglas de la tipología. Dependiendo qué tipo de conexiones va a haber mayor ancho de banda o menor.
tenemos tipología física y lógica. Y tenemos como tipología física, se refiere a las conexiones físicas entre dispositivos o hardware, más bien dicho, por ejemplo, entre una computadora o un servidor. Y la topología lógica se refiere a la forma en la que una red transfiere los datos. Es decir, esta tipología contiene los datos de direccionamientos, de direccionamientos IP versión 4 y 6 y contiene la información de quién está conectado con quién, para después enviar dicha información. Y tenemos tipologías físicas WAN, esas son algunas de las más comunes. Tenemos la tipología punto a punto, topología estrella, y después topología en malla completa. Ajá. Aquí tenemos que la topología punto a punto es una oficina central que se comunica a otra, ¿sí? De punto a punto. Y la topología de estrella es una oficina central que comunica a varias, a sus alrededores. Por ejemplo, si esta oficina quiere mandar datos a esta otra, lo tendrá que hacer por medio de esta. O sea, primero manda la información aquí y después de aquí es enviada acá. Y esta última, siendo, más efectiva pero con un costo superior, es la topología de malla. Y esto nos hace referencia a que todas las oficinas están conectadas con todas y cada quien puede mandar su información. Y como último punto, tenemos las topologías físicas LAN y mencionemos las más comunes. Bueno, son 4. Tenemos la tipo estrella, estrella extendida, anillo y topología bus. Ajá. Comentamos las primeras 2 porque son las más comunes. Tenemos topología estrella, lo vemos ahora sí que cómo se ha estructurado como una estrella. Esa es la manera en cómo se comunican las computadoras. Y la topología estrella extendida no es nada más y nada menos que 2 topologías de estrella unidas por un medio que es un cable. Ajá. Y bueno, aquí concluye nuestra primera parte de la introducción a la red. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Ethernet es la tecnología LAN predominante en el mundo de Ethernet. Funciona en la capa de enlace de datos y en la capa física. Los estándares de protocolo Ethernet definen muchos aspectos de la comunicación de red, incluido el formato del tamaño, la temporización y la codificación de tramas. Cuando se envían mensajes entre hosts a través de una red de Ethernet, los hosts asignan un formato a los mensajes según la configuración de trama que especifican los estándares. Ethernet es la tecnología LAN más utilizada hoy en día. Más que nada funciona en la capa de enlace de datos y en la capa física. Esta es una familia de tecnologías de red que se definen en los estándares IEEE 802.2 y 802.3. Ethernet admite los siguientes anchos de banda de datos, lo que vienen siendo 10 MB, 100 MB, 1000 MB, que equivalen a 1 GB por segundo, y 100.000 MB por segundo, que vienen siendo 100 GB por segundo. Ethernet depende de 2 subcapas individuales de la capa de enlace de datos para funcionar, lo que vienen siendo la subcapa LLC de enlace lógico y la subcapa MAC. La subcapa LLC, Logical Link Control por sus siglas en inglés, maneja la comunicación entre las capas superiores e inferiores. Generalmente esto sucede entre el software de red y el hardware del dispositivo. La subcapa LLC toma los dispositivos del protocolo de la red, que generalmente son un paquete IP versión 4, y agrega información de control para ayudar a distribuir el paquete al nodo de destino. El LLC se utiliza para la comunicación de las capas superiores de la aplicación y para la transición del paquete hacia las capas inferiores con fines de distribución. La subcapa LLC define la forma en que los datos son transferidos sobre el medio físico, proporcionando servicio a las capas superiores.
Maneja el control de errores, el control de flujo, entramado, el control de diálogo y el direccionamiento de la MAC. En la subcapa de acceso al medio MAC se definen los protocolos que indican quién puede usar el enlace y cómo debe hacerlo. En esta subcapa se implementa mediante hardware, generalmente en la NIC de la computadora. Los datos específicos se detallan en los estándares IEEE 802.3. Los campos de trama de Ethernet tienen un tamaño mínimo de Ethernet de 64 bits y un tamaño máximo de 1518 bytes. Este incluye todos los bytes del campo dirección MAC de destino hasta el campo secuencia de verificación de trama FCS. Las tramas menores a 64 bytes de longitud se consideran un fragmento de colisión o una trama corta y es descartado automáticamente por las estaciones receptoras. Las tramas de más de 1500 bytes se consideran jumbos o tramas bebés gigantes. Dirección MAC y hexadecimal. Una dirección MAC de Ethernet es un valor binario de 48 bits expresado como 12 dígitos hexadecimales que equivalen a 4 bits por dígito hexadecimal. El sistema numérico hexadecimal es un sistema numérico de base 16. El sistema numérico de base 16 se utilizan los números del 0 al 9 y las letras de la A a la F. Es importante distinguir los valores hexadecimales de los valores decimales con respecto a los caracteres del 0 al 9. Actualmente, el valor hexadecimal se utiliza para representar las direcciones MAC de Ethernet y las direcciones IP versión 6, como se muestra aquí. En Ethernet se utilizan diferentes direcciones MAC para las comunicaciones de unidifusión, difusión y multidifusión de capa 2. Una dirección MAC de unidifusión es la dirección única utilizada cuando se envía una trama desde un único dispositivo transmisor hacia un único dispositivo receptor. Como viene siendo aquí un ejemplo, solamente se pueden enviar a un servidor. Direcciones MAC de difusión. Los paquetes de difusión tienen una dirección IP versión 4 de destino que contiene solo números 1 en la porción del host. Esta numeración en la dirección significa que todos los hosts de esa red local o dominio de difusión recibirán y procesarán el paquete. Muchos protocolos de red como DHCP y ARP utilizan la de difusión. Dirección MAC de multidifusión. Las direcciones de multidifusión le permiten a un dispositivo de origen enviar un paquete a un grupo de dispositivos. Una dirección IP versión 4 del grupo de multidifusión se asigna a los dispositivos que pertenecen a un grupo de multidifusión. El intervalo de direcciones IP versión 4 de multidifusión va desde 224.0.0.0 a 239.255.255.255. El rango de direccionamiento de multidifusión IP versión 6 comienza con FF00 diagonal 8. Debido a que las direcciones de multidifusión representan un grupo de direcciones, a veces denominado grupos de host, solo se pueden utilizar como el destino de un paquete. El origen siempre tiene una dirección de unidifusión. ¿Cómo se obtiene una dirección MAC? El switch arma la tabla de direcciones MAC de manera dinámica después de examinar las direcciones MAC de origen de las tramas recibidas en un puerto. El switch reenvía las tramas después de buscar una coincidencia entre la dirección MAC de destino de la trama y una entrada de la tabla de direcciones MAC. El siguiente proceso se realiza para cada trama de Ethernet que ingresa a un switch. Filtrado de tramas. A medida que un switch recibe las tramas de diferentes dispositivos, puede completar la trama de direcciones MAC examinando la dirección MAC de cada trama. Cuando la tabla de direcciones MAC del switch contiene la dirección MAC de destino, puede filtrar la trama y reenviarla por un solo puerto.
El método de reenvío de las tramas de los switches Cisco utilizan uno de los siguientes métodos de reenvío para el switching de datos entre puertos de la red: switching de almacenamiento y de envío y switching por método de corte. El método de switching de almacenamiento y envío es cuando el switch recibe la trama, la almacena en los búferes de datos hasta recibir la trama en su totalidad. Durante el proceso de almacenamiento, el switch analiza la trama para buscar información acerca de su destino. En ese proceso, el switch también lleva a cabo una verificación de errores utilizando la porción del tráiler de comprobación de redundancia cíclica, CRC por sus siglas, de la trama de Ethernet. El switching por el método de corte hace que el switch actúe sobre los datos apenas los reciba, incluso si la transmisión aún no se ha completado. El switch reúne en el buffer solo la información suficiente de la trama como para leer la dirección MAC de destino y determinar a qué puerto debe de reenviar los datos. La dirección MAC de destino se encuentra en los primeros 6 bytes en la trama después del preámbulo. El switch busca una dirección MAC de destino en la tabla de switching, determina el puerto de la interfaz de salida y reenvía la trama a su destino mediante el puerto de switch designado. El switch no lleva a cabo ninguna verificación de errores. El almacenamiento en buffer de memoria en los switches puede usar una técnica de almacenamiento en buffer para almacenar tramas antes de enviarlas. El almacenamiento en buffer también se puede utilizar cuando el puerto de destino está ocupado debido a una congestión. En este caso, el switch almacena la trama hasta que se pueda transmitir. En el buffer de memoria basado en puerto, las tramas se almacenan en colas conectadas a puertos de entrada y de salida específicos. Una trama se transmite al puerto de salida una vez que todas las que están delante de ella en la cola se hayan transmitido correctamente. Es posible que una sola trama demore la transmisión de todas las tramas almacenadas en memoria debido al tráfico del puerto de destino. Esta demora se produce aunque las demás tramas se pueden transmitir a puertos de destino abiertos. El buffer de memoria compartida deposita todas las tramas en el buffer de memoria común que comparten todos los puertos del switch. La cantidad de memoria de buffer que requiere un puerto se asigna de forma dinámica. Las tramas que están en el buffer se enlazan de forma dinámica al puerto de destino. Esto permite que se pueda recibir el paquete por un puerto y que se pueda transmitir por otro sin necesidad de colocarlo en otra cola. Existen dos tipos de parámetros de dúplex utilizados para las comunicaciones en una red Ethernet: dúplex medio y dúplex completo. El dúplex medio es donde ambos extremos de la conexión pueden enviar y recibir datos simultáneamente. En el dúplex completo, ambos de los extremos de la conexión pueden enviar y recibir datos simultáneamente. La incompatibilidad de dúplex es una de las causas más comunes de problemas de rendimiento en enlaces Ethernet de 10 a 100 MB. Ocurre cuando un puerto de enlace funciona en dúplex medio mientras que el otro puerto funciona en dúplex completo. También puede ocurrir cuando los usuarios reconfiguran un lado del enlace y olvidan reconfigurar el otro, ya que ambos de los enlaces deben tener activada la autonegociación o bien ambos deben tenerla desactivada. Además de tener la configuración de dúplex correcta, también es necesario tener definido el tipo de cable correcto para cada puerto. En la actualidad, la mayoría de los dispositivos de switch permiten que el comando MDIX Auto Interface Configuration en la CLI active la función de interfaz cruzada dependiente del medio MDIX automática. Cuando se activa la función MDIX automática, el switch detecta el tipo de cable conectado al puerto y configura las interfaces de manera adecuada. Para tener un destino en la misma red, existen dos direcciones primarias asignadas a un dispositivo en una LAN Ethernet, que vienen siendo la dirección física, que es dirección MAC, que se utiliza para comunicaciones de NIC Ethernet a NIC Ethernet en la misma red, y direcciones lógicas, que viene siendo la dirección IP, que se utiliza para enviar el paquete del origen inicial al destino final.
La mayoría de las aplicaciones utilizan el sistema de nombres de dominio, que viene siendo el DNS, para determinar la dirección IP cuando se les indica el nombre de dominio. Algunas direcciones IP se utilizan para identificar la dirección de origen inicial y del origen. La mayoría de las aplicaciones utilizan el sistema de nombres de dominio DNS para determinar la dirección IP cuando se les indica un nombre de dominio. La mayoría de las direcciones IP se utilizan para identificar la dirección del origen inicial y la del destino. La dirección IP del destino puede estar en la misma red IP que le da origen o en una red remota. La trama de Ethernet de capa 2 contiene lo siguiente: una dirección MAC de destino, que es la dirección MAC de la NIC Ethernet del servidor de archivos, y la dirección MAC de origen, que es la dirección MAC de la NIC Ethernet a una PCA. El paquete IP de capa 3 contiene lo siguiente: una dirección IP de origen, que es la dirección IP del origen inicial de la PCA, y una dirección IP de destino, que es la IP de destino final en el servidor de archivos. Cuando un dispositivo envía una trama de Ethernet, esta contiene estas dos direcciones: dirección MAC de destino y la dirección MAC de origen. La dirección MAC de destino es la dirección MAC de la NIC Ethernet o es la dirección del destino final o del router, mientras que la dirección MAC de origen es la dirección MAC de la NIC Ethernet del remitente. Para determinar la dirección MAC del destino, el dispositivo utiliza ARP. El ARP proporciona dos funciones básicas. El ARP, por sus siglas en inglés, es Address Resolution Protocol, que en español venía siendo Protocolo de Resolución de Direcciones. El ARP cuenta con dos funciones básicas, que viene siendo la resolución de direcciones IP versión 4 a direcciones MAC y el mantenimiento de una tabla de asignaciones. En la resolución de direcciones IP versión 4 a direcciones MAC, cuando se envía un paquete a la capa de enlace de datos para encapsularlo en una trama de Ethernet, el dispositivo consulta una tabla en su memoria para encontrar la dirección MAC que está asignada a la dirección IP versión 4. Esta tabla se le denomina tabla ARP o caché ARP. La tabla ARP se almacena en la RAM del dispositivo. El dispositivo emisor busca en su tabla ARP la dirección IP versión 4 de destino y la dirección MAC. Si la dirección IP versión 4 de destino del paquete está en la misma red de la dirección IP versión 4 de origen, el dispositivo busca la dirección IP versión 4 de destino en la tabla ARP, y si la dirección IP versión 4 de destino está en una red diferente que la dirección IP versión 4 de origen, el dispositivo busca la dirección IP versión 4 del gateway predeterminado. En ambos casos se realiza una búsqueda de la dirección IP versión 4 y la dirección MAC correspondiente para el dispositivo. Una solicitud de ARP se envía cuando un dispositivo necesita asociar una dirección MAC a una dirección IP versión 4 y no tiene una entrada para la dirección IP versión 4 en su tabla ARP. Los mensajes ARP se encapsulan directamente dentro de una trama de Ethernet, no se utiliza un encabezado de IP versión 4. El mensaje de solicitud de ARP incluye lo siguiente: dirección IP versión 4 objetivo y dirección MAC objetivo. En la solicitud de ARP se encapsula una trama de Ethernet con la siguiente información de encabezado. En la dirección MAC de destino está una dirección de difusión que requiere que todas las NIC de Ethernet LAN acepten y procesen la solicitud de ARP. La dirección MAC de origen es el remitente de la dirección MAC de la solicitud de ARP, mientras que el tipo, esta es información de la NIC receptora, que la porción de datos de la trama se debe enviar al proceso ARP. En la respuesta de ARP, solamente el dispositivo que tiene la dirección IP versión 4 asociada con la dirección IP versión 4 objetivo de la solicitud de ARP envía una respuesta de ARP. El mensaje de respuesta de ARP incluye lo siguiente: una IP versión 4 del remitente y la dirección MAC del remitente. En la dirección IP versión 4 del remitente está la información. Esta es la dirección IP versión 4 del dispositivo cuya dirección MAC se solicitó.
mientras que en la dirección MAC del remitente es la dirección MAC que el remitente solicita por medio de la solicitud ARP. La respuesta de ARP se encapsula en una trama de Ethernet con la siguiente información de encabezado: dirección MAC de destino, dirección MAC de origen y qué tipo. En la dirección MAC de destino es la dirección MAC del remitente de la solicitud ARP, y en la dirección MAC de origen este es el remitente de la dirección MAC de la respuesta ARP, mientras que el tipo, este informa a la NIC receptora que la porción de datos de trama se deben enviar al proceso ARP. En la eliminación de entradas en una tabla ARP para cada dispositivo, un temporizador de memoria caché ARP elimina las entradas de ARP que no se hayan utilizado durante un periodo específico. El temporizador varía según el sistema operativo del dispositivo. Por ejemplo, algunos sistemas operativos Windows almacenan entradas ARP en la memoria caché durante unos 2 minutos. También se puede utilizar comandos para eliminar de manera manual todas las entradas de la tabla ARP o algunas de ellas. Después de eliminar una entrada, el proceso de envío de una solicitud de ARP y de recepción de una respuesta ARP debe ocurrir nuevamente para que se introduzca la asignación de la tabla ARP. En las difusiones ARP, todos los dispositivos de la red local reciben y procesan una solicitud de ARP debido a que es una trama de difusión. En las difusiones ARP, todos los dispositivos de la red local reciben y procesan una solicitud de ARP debido a que es una trama de difusión. Después de que los dispositivos envían las difusiones ARP iniciales y obtienen las direcciones MAC necesarias, se minimiza cualquier efecto en la red. Suplantación de ARP. En algunos casos, el uso de ARP puede ocasionar un riesgo de seguridad potencial, conocido como suplantación de ARP o envenenamiento de ARP. Esta es una técnica utilizada por un atacante para responder a una solicitud de ARP de una dirección IP versión 4 que pertenece a otro dispositivo, como el gateway predeterminado. El atacante envía una respuesta de ARP con su propia dirección MAC. El receptor de la respuesta ARP agrega la dirección MAC incorrecta a la tabla ARP y envía estos paquetes al atacante.